Durante décadas, James Burton, uno de los guitarristas más grandes en la historia del rock, se ha mantenido relativamente callado sobre el hombre, junto al que estuvo noche tras noche, Elvis Presley. Los fans se han preguntado durante mucho tiempo qué pensaba realmente del rey, más allá del brillo, la fama y los momentos icónicos en los que James entraba en escena. Ahora, Burton finalmente ha decidido hablar, y lo que dice sorprenderá aquí a aquellos que creen que ya conocen toda la historia. ¿Qué pasó entre estos dos íconos? ¿Existe un problema oculto y controvertido? Esta revelación fue sorprendentemente sincera y muy honesta, lo que incluso podría cambiar tu percepción de ellos. James Burton, de Suzy Q al Salón de la Fama. El viaje de James Burton, de un chico de un pequeño pueblo de Luisiana a uno de los guitarristas más respetados en la historia de la música, es un testimonio de talento, dedicación y un amor duradero por su oficio. Nacido el 21 de agosto de 1939 en Dublín, Luisiana, Burton creció rodeado de las ricas tradiciones musicales del sur de Estados Unidos. Cuando estaba en su adolescencia temprana, la música ya se había convertido en su vocación. Alrededor de 1952 o 1953, con solo 13 o 14 años, aprendió a tocar la guitarra por sí mismo. Su habilidad natural era innegable, y en poco tiempo estaba ganando concursos de talento locales, llamando la atención de audiencias que reconocían su notable habilidad. No contento con simplemente impresionar a las multitudes en su ciudad natal, Burton rápidamente entró en el mundo profesional, actuando en Louisiana Hayride, un programa que había lanzado muchas carreras legendarias. Su trabajo de grabación temprano incluyó tocar en el éxito de Dale Hawkins, de 1957, Suzy Q. Una canción que no solo se convirtió en un clásico del rock and roll, sino que también consolidó el lugar de Burton como un músico a tener en cuenta. Mediados de la década de 1950 trajeron un importante punto de inflexión en la carrera de Burton, cuando se convirtió en el guitarrista principal del ídolo adolescente, Ricky Nelson. Esta asociación fue crucial para dar forma a la reputación de Burton, ya que fue durante este tiempo que desarrolló y popularizó su estilo característico de chicken picking. Esta técnica distintiva, conocida por su picking, staccato nítido, agregó una textura emocionante e instantáneamente reconocible a los éxitos de Nelson. El trabajo de guitarra de Burton en canciones como Traveling Man y Hello Mary Lou no solo complementó la voz de Nelson, sino que ayudó a definir el sonido de la época. Su forma innovadora de tocar inspiró a innumerables jóvenes músicos y le abrió puertas mucho más allá de los confines del rockabilly y el pop. A finales de la década de 1950 y en la de 1960, Burton se había convertido en uno de los músicos de sesión más solicitados en Los Ángeles. Su versatilidad le permitió moverse sin problemas entre géneros y contribuyó a grabaciones de algunos de los artistas más célebres de la época, incluidos los Everly Brothers, los Beach Boys, Merle Haggard, Emmylou Harris, Johnny Cash y Joni Mitchell. Cada colaboración demostró aún más su capacidad para adaptarse al estilo único de un artista, sin dejar de imprimir su inconfundible sello. El dominio de Burton de la guitarra lo convirtió en una figura esencial en el estudio, y su reputación solo creció a medida que sus créditos se expandieron por toda la industria de la música. En 1965, la carrera de Burton dio otro giro interesante cuando se convirtió en parte de la banda de la casa,
The Shindogs, para el programa de televisión Shindig. El programa fue una plataforma importante para la música popular a mediados de la década de 1960, y el papel de Barton, como parte del grupo central de músicos, lo colocó frente a una audiencia nacional cada semana. Esta exposición no solo reforzó su posición como guitarrista de primer nivel, sino que también lo conectó con una red aún más amplia de artistas y profesionales de la industria. Un capítulo definitorio de la vida de Burton comenzó en 1969, cuando Elvis Presley lo reclutó personalmente para reunir y dirigir la TCCB, Taking Care of Business Band. Burton aceptó, y lo que siguió fue una asociación extraordinaria que duraría hasta la muerte de Presley en 1977. Como guitarrista principal de Presley, Burton actuó en más de 1000 conciertos, contribuyendo a momentos legendarios como Elvis, That's the Way It Is, 1970, Elvis on Tour, 1972, y el concierto Aloha from Hawaii, transmitido a nivel mundial en 1973. Su trabajo de guitarra se convirtió en una parte integral del sonido en vivo de Presley, y Elvis a menudo le indicaba a mitad de la actuación con la ahora famosa frase «Play it, James». Durante 8 años, Barton no fue solo un miembro de la banda de Elvis. Fue una piedra angular de ella, ayudando a dar forma a la energía y la musicalidad que hicieron que los conciertos de Presley fueran inolvidables. Después del fallecimiento de Presley en 1977, la carrera de Burton no mostró signos de desaceleración. Continuó de gira y grabando con una lista impresionante de artistas, incluidos Emmylou Harris, John Denver y Elvis Costello. Su adaptabilidad, profesionalismo y sonido único lo mantuvieron en demanda, y siguió siendo una figura respetada entre los músicos de múltiples géneros. Sus años posteriores a Elvis estuvieron marcados tanto por la exploración creativa como por una dedicación continua y a apoyar a los artistas con los que trabajó. En 2001, las décadas de contribuciones de Burton fueron honradas cuando fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, en la categoría de Sidemen. La inducción se hizo aún más especial por el hecho de que fue presentada por Keith Richards de los Rolling Stones, un admirador de la obra de Barton desde hace mucho tiempo. Este reconocimiento colocó a Barton entre la élite de la industria de la música, reconociendo no solo su dominio técnico, sino también su influencia en generaciones de guitarristas. Nunca uno para dormirse en los laureles, Barton lanzó el Festival Internacional de Guitarra James Barton entre 2005 y 2007. El evento recaudó fondos para su organización sin fines de lucro, que se enfoca en brindar educación musical y instrumentos a los niños. En 2007, su legado como músico de sesión se consolidó aún más cuando fue incluido en el Salón de la Fama de los Músicos, como parte de la famosa Wrecking Crew, un grupo de músicos de estudio de Los Ángeles, cuyo trabajo dio forma a innumerables discos de éxito. Incluso en las décadas de 2010 y 2020, Barton siguió siendo una presencia activa en el mundo de la música. Continuó actuando en festivales y eventos especiales, mostrando la misma habilidad y pasión que habían definido su carrera desde el principio. A través de la Fundación James Burton, se aseguró de que las generaciones futuras tuvieran acceso a las herramientas y la educación que necesitaban para perseguir sus propios sueños musicales. Su compromiso de retribuir demostró que su influencia se extendía más allá del escenario y el estudio, llegando a las comunidades e inspirando a jóvenes músicos de todo el mundo. En 2024, Barton recibió uno de los honores más altos en la música country
cuando fue incluido en el Salón de la Fama de la Música Country, en Nashville, en la categoría de músico de gira y grabación. Este reconocimiento coronó más de 7 décadas de contribuciones sin precedentes a la industria de la música. Desde sus primeros días en Luisiana hasta su trabajo con Ricky Nelson, Elvis Presley y muchos otros artistas, la carrera de Burton se ha definido por la innovación, la excelencia y una dedicación inquebrantable a su oficio. Los problemas de James con el vehículo de combate Bradley. La carrera de James J. Burton dio un giro decisivo y transformador después de que se retiró del servicio activo en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde había alcanzado el rango de coronel a través de años de servicio dedicado. Conocido por su meticulosa atención al detalle, su ética de trabajo intransigente y su compromiso inquebrantable con la integridad, Burton no era del tipo que ignoraba los peligros potenciales simplemente para preservar las apariencias o acelerar los procesos. Al dejar el servicio activo, en lugar de alejarse por completo de los asuntos de defensa, se involucró profundamente en uno de los programas de equipo militar más controvertidos de finales del siglo XX, el desarrollo y el despliegue del vehículo de combate Bradley. Inicialmente, Burton abordó el proyecto con la misma mentalidad disciplinada que lo había guiado a Shoss a lo largo de su carrera militar. Sin embargo, a medida que examinaba los detalles del diseño del Bradley y los procedimientos que rodeaban sus pruebas, se sintió cada vez más preocupado. Su principal preocupación se centró en la decisión de utilizar blindaje de aluminio para el vehículo. Si bien este material ofrecía ciertas ventajas, particularmente en términos de reducción del peso total y mejora de la maniobrabilidad, Burton creía que conllevaba una peligrosa contrapartida. Una reducción significativa en la protección para los soldados que operarían el Bradley en situaciones de combate real. Para él, ninguna mejora en la velocidad o la facilidad de transporte podría superar la responsabilidad fundamental de garantizar la supervivencia de la tripulación bajo fuego. Las preocupaciones de Burton no eran teorías abstractas. Estaban arraigadas en su comprensión del mundo real, de las condiciones de combate y las vulnerabilidades que enfrentaban las tropas en el campo. Reconoció que el Bradley probablemente se encontraría con situaciones que involucraban fuego enemigo pesado, dispositivos explosivos y factores estresantes extremos en el campo de batalla. En su opinión, el blindaje de aluminio no podía proporcionar el mismo nivel de protección que los materiales más duraderos, lo que hacía que el vehículo, y por extensión, su tripulación fueran más susceptibles a daños catastróficos. En lugar de aceptar silenciosamente estos riesgos, Burton se sintió moralmente obligado a dar la voz de alarma, incluso si hacerlo lo colocaba en conflicto directo con intereses arraigados en la jerarquía de adquisiciones militares. Su postura no era, como sugirieron algunos críticos, un intento de socavar el programa o desafiar los objetivos más amplios del ejército estadounidense. Por el contrario, Burton se veía asimismo cumpliendo con su deber para con los hombres y mujeres que pondrían sus vidas en manos del diseño del Bradley. Argumentó apasionadamente que las pruebas rigurosas y realistas no solo eran aconsejables, sino esenciales. En su evaluación, los protocolos de prueba entonces en uso eran demasiado indulgentes. En muchos casos estaban diseñados para producir resultados que pintaran el vehículo de manera favorable, en lugar de exponer las debilidades que podrían abordarse antes del despliegue. La propuesta de Burton era sencilla pero controvertida. El Bradley debía someterse a pruebas de fuego real utilizando vehículos operativos totalmente equipados en condiciones que simularan de cerca
escenarios de combate reales. Esta sugerencia se encontró con una resistencia considerable. Las pruebas de fuego real corrían el riesgo de revelar serios defectos en el blindaje y el diseño del Bradley, lo que podría haber provocado costosos rediseños, retrasos en la producción y publicidad negativa. Para algunos dentro del sistema de adquisiciones, evitar tales resultados era más importante que enfrentar por completo los peligros potenciales. La insistencia de Burton en la transparencia y la minuciosidad chocó con estas prioridades, y su persistencia lo etiquetó rápidamente como una fuerza disruptiva. El rechazo que encontró reveló mucho sobre la dinámica subyacente de las adquisiciones militares. El proceso no se trataba simplemente de garantizar la eficacia en el campo de batalla. También estaba moldeado por consideraciones políticas, limitaciones presupuestarias y ambiciones profesionales personales. Había grandes sumas de dinero en juego, y admitir defectos de diseño podría poner en peligro tanto los contratos como la reputación. La negativa de Burton a comprometer sus principios lo puso en oposición directa a figuras influyentes que preferían mantener el statu quo. A medida que el conflicto se profundizaba, el entorno profesional de Burton se volvía cada vez más incómodo. Se encontró en medio de una lucha que trataba tanto sobre la cultura institucional como sobre las especificaciones de ingeniería. Sus llamamientos a la rendición de cuentas llevaron a tensas confrontaciones con superiores y funcionarios de adquisiciones, algunos de los cuales lo acusaron de obstruir el progreso. Sin embargo, Burton se mantuvo resuelto, enmarcando su postura no como un acto de rebelión, sino como un acto de responsabilidad, impulsado por su creencia de que las vidas de los soldados estadounidenses superaban cualquier consideración política o financiera. Elvis Presley, el rey del rock. El viaje de Elvis Presley comenzó el 8 de enero en la pequeña ciudad de Tupelo, Mississippi, donde nació en la humildad. Al crecer durante la Gran Depresión, su vida temprana estuvo marcada por las dificultades económicas, pero también por los sonidos vibrantes del sur de Estados Unidos. La música gospel llenaba las iglesias a las que asistía con su familia, mientras que el blues se escuchaba en las esquinas y los porches. La música country también jugó un papel en la formación de su gusto en desarrollo. Estas influencias crearon una base musical rica y diversa que algún día definiría su innovador estilo. A la edad de 13 años, su familia se mudó a Memphis, Tennessee, una ciudad rebosante de energía musical, hogar de leyendas del blues y grandes del country por igual. Esta mudanza resultaría fundamental, colocando al joven Elvis en el corazón de una escena musical dinámica y preparando el escenario para una carrera que remodelaría la cultura popular para siempre. En 1954, Elvis entró en el mundo de la música profesional cuando comenzó a grabar en Sun Records. Allí, bajo la guía del productor Sam Phillips, fusionó el rhythm and blues con el country para crear algo completamente nuevo: rockabilly. Este sonido crudo y emocionante no se parecía a nada en la radio en ese momento, y rápidamente captó la atención del público. Su grabación mostró no solo su voz, sino su capacidad para inyectar energía y emoción en cada nota. En poco tiempo, firmó con RCA Records, administrado por el astuto y ambicioso coronel Tom Parker. Bajo la dirección de Parker, la carrera de Elvis se disparó. En 1956, su primer sencillo de RCA, Heartbreak Hotel, llegó a las ondas y dominó las listas, convirtiéndose en su primer éxito número 1.
El tono inquietante y el estilo distintivo de la canción, junto con la electrizante presencia escénica de Elvis, lo convirtieron en una sensación nacional. Su combinación de poder vocal, carisma magnético y un estilo que era a la vez rebelde y encantador, lo catapultó al centro de atención, convirtiéndolo en un nombre familiar casi de la noche a la mañana. En 1957, Elvis amplió su alcance más allá de la música y dio un salto significativo a la industria del cine con Jailhouse Rock. Esta película no solo mostró su potencial actoral, sino que también solidificó aún más su imagen como un ícono cultural. La ahora famosa interpretación de la canción principal con su secuencia de baile en prisión coreografiada se convirtió en una de las escenas más memorables en la historia de la música y el cine. El público conectó con su encanto en la pantalla tal como lo hizo con su música, y el éxito de la película impulsó aún más su estrellato. Décadas más tarde, Jailhouse Rock fue honrada con la preservación en el Registro Nacional de Cine, cimentando su lugar como una pieza del patrimonio cultural estadounidense. En este punto, Elvis ya no era solo un cantante. Era un artista polifacético que dominaba tanto las listas de música como Hollywood. A finales de la década de 1960, la necesidad de volver a conectar con sus raíces como intérprete en vivo se hizo cada vez más evidente. Esa oportunidad llegó en 1968 con el ahora legendario Comeback Special, un evento de concierto televisado que mostró a Elvis en su mejor momento. Vistiendo su ahora icónico traje de cuero negro, ofreció interpretaciones apasionadas y despojadas que le recordaron al mundo su talento natural y su imponente presencia escénica. La energía del especial fue electrizante, tanto un triunfo personal como profesional. No solo revigorizó su carrera, sino que lo reintrodujo como un músico serio para un público cambiante. El abrumador éxito del especial abrió la puerta a un lucrativo regreso a las presentaciones en vivo, y Elvis aprovechó la oportunidad, embarcándose en una serie de giras de conciertos que llevaron su música a los fans de todo el mundo. Uno de los logros culminantes de esta era fue el concierto Aloha from Hawaii, en 1973, un evento innovador transmitido en vivo vía satélite a audiencias de todo el mundo. Al llegar a millones de espectadores, el concierto fue un testimonio de su perdurable poder de estrella y su capacidad para cautivar a audiencias mucho más allá de los Estados Unidos. Fue un momento cultural que reafirmó su lugar en la historia de la música, incluso cuando el panorama de la música popular continuó evolucionando. Su última aparición pública fue el 8 de agosto de 1977, cuando alquiló en privado un parque de atracciones, buscando un momento de disfrute raro y tranquilo, lejos del escrutinio público constante. Fue un pequeño vistazo del hombre detrás de la leyenda, un hombre que, a pesar de la fama y la adoración, a menudo anhelaba placeres simples. Los escándalos más notorios de Elvis. La carrera de Elvis Presley, aunque celebrada por su impacto innovador en la música y la cultura popular, no estuvo exenta de controversia. A lo largo de su vida enfrentó críticas públicas, desafíos personales y disputas tras bambalinas que moldearon la forma en que el mundo lo percibía. Algunos de estos problemas surgieron de las tensiones culturales de su tiempo, mientras que otros fueron el resultado de circunstancias personales y de las personas que lo rodeaban. Estas controversias se han convertido en parte de su complejo legado, mostrando que incluso las figuras públicas más admiradas pueden encontrar desafíos significativos.
Una de las controversias más tempranas y publicitadas que rodearon a Elvis fue el pánico moral sobre sus actuaciones durante la década de 1950. A medida que ascendía a la fama, su enérgica presencia en el escenario y sus característicos movimientos de cadera provocaron fuertes reacciones tanto del público como de la crítica. Si bien muchos jóvenes fans quedaron cautivados, otros, particularmente las voces conservadoras de la época, vieron su estilo como demasiado sexual e inapropiado para el público general. Algunos críticos llegaron a afirmar que las actuaciones de Elvis estaban corrompiendo a la juventud estadounidense y erosionando los valores morales. Sus apariciones en programas de televisión a menudo llevaron a acalorados debates, y en ciertas transmisiones se instruyó a los operadores de cámara para que lo filmaran solo de cintura para arriba, para evitar mostrar los movimientos de todo su cuerpo. Este choque entre las normas sociales tradicionales y una nueva ola de expresión juvenil posicionó a Elvis como un rebelde cultural y un pararrayos para las críticas. En 1959, mientras servía en el ejército estadounidense y estaba estacionado en Alemania, Elvis se encontró siendo el objetivo de una situación inusual y preocupante. Loren Johannes Greo Landau, un hombre con quien Elvis no tenía conexión previa, intentó chantajearlo. La amenaza involucraba presunto material comprometedor, incluidas fotografías o grabaciones, que Grill Landau afirmó que podría dañar la reputación de Elvis si se publicaba. En lugar de participar en una prolongada batalla legal o disputa pública, el asunto se resolvió mediante un acuerdo financiero. Si bien los detalles que rodearon el intento de chantaje permanecieron en gran medida privados, el incidente reveló cómo la fama convirtió a Elvis en un objetivo para la explotación, incluso cuando estaba lejos del escenario del concierto. Fue un recordatorio de que el estatus de celebridad conllevaba vulnerabilidades que podían ser manipuladas por oportunistas. Otro debate significativo y duradero en la carrera de Elvis Presley involucra acusaciones de apropiación cultural. Si bien Elvis reconoció con frecuencia la influencia de los músicos negros en su estilo, los críticos argumentaron que su fama y éxito comercial se magnificaron por el privilegio racial otorgado a los artistas blancos a mediados del siglo XX en Estados Unidos. Artistas como Big Mama Thornton, quien originalmente grabó Hound Dog antes de que Elvis lo convirtiera en un gran éxito, recibieron mucho menos reconocimiento y recompensa financiera. Los críticos sostuvieron que si bien la música de Elvis llevó elementos del rhythm and blues a la corriente principal, también eclipsó a los creadores originales que habían sido pioneros en estos sonidos. Sin embargo, no todas las voces en el mundo de la música vieron a Elvis negativamente a este respecto. El legendario guitarrista de blues B.B. King, entre otros, lo defendió, afirmando que Elvis tenía un respeto genuino por los artistas negros y su trabajo. Esta tensión entre la admiración por su talento musical y la crítica del sistema que impulsó su éxito sobre otros sigue siendo una parte matizada de su legado. En los últimos años de su carrera, otro problema comenzó a afectar la vida de Elvis, uno que provenía de su propio círculo. Su séquito, conocido como la Mafia de Memphis, estaba formado por amigos cercanos, empleados y compañeros que viajaban con él y gestionaban aspectos de su vida personal y profesional. Si bien algunos eran leales y solidarios, otros fueron vistos como facilitadores de hábitos poco saludables y contribuyentes a su aislamiento de las influencias externas. Con el tiempo, los miembros de la Mafia de Memphis
fueron acusados de aprovecharse de su proximidad a Elvis, influyendo en sus decisiones y fomentando un ambiente cerrado. Las tensiones finalmente aumentaron hasta el punto en que su padre, Vernon Presley, tomó medidas decisivas en 1976. Preocupado por el bienestar de su hijo y la tensión en sus finanzas, Vernon despidió a varios asociados de larga data. Esta medida se produjo en medio de crecientes gastos, una gestión financiera cuestionable y una disminución de los ingresos, lo que indica un período de inestabilidad en los asuntos personales y profesionales de Elvis. Las controversias de Elvis antes de la muerte. En los últimos años de su vida, el comportamiento de Elvis Presley en Graceland se convirtió en una creciente preocupación entre sus allegados. Múltiples relatos de amigos, empleados y visitantes describieron un patrón de acciones explosivas e impredecibles dentro de las paredes de su famosa casa de Memphis. Uno de los incidentes más citados involucró a Elvis disparando a los televisores en momentos de frustración, particularmente cuando un programa o actuación en la pantalla le disgustaba. Si bien estos actos a veces se enmarcaban como arrebatos impulsivos o peculiaridades exageradas de su personalidad, también reflejaban una inestabilidad más profunda que se estaba volviendo cada vez más difícil de ignorar. Los informes vincularon este comportamiento errático con su dependencia de medicamentos recetados, que había estado usando durante años para controlar una variedad de problemas de salud, insomnio y las demandas de su riguroso programa de giras. Con el tiempo, los efectos de estas sustancias parecieron contribuir a una mayor irritabilidad, ataques de paranoia y volatilidad emocional que tensaron sus relaciones y alimentaron la especulación sobre su estado mental. Esta creciente sensación de inquietud en torno a la vida privada de Elvis en Graceland también alimentó uno de los capítulos más persistentes en la mitología que lo rodea, las teorías de conspiración sobre su muerte. En agosto de 1977, cuando se conoció la noticia de su fallecimiento, millones de fans en todo el mundo quedaron impactados y a muchos les resultó difícil aceptar que el rey del rock and roll realmente se hubiera ido. Aunque los informes médicos oficiales confirmaron que murió de afecciones relacionadas con el corazón, exacerbadas por años de uso de medicamentos recetados, un segmento del público se negó a creer la historia oficial. Surgieron rumores que sugerían que Elvis había fingido su muerte para escapar de las presiones de la fama, mientras que otros afirmaban que había entrado en protección de testigos debido a supuestas conexiones con investigaciones criminales. A pesar del atractivo sensacionalista de estas teorías, ninguna de ellas fue respaldada por evidencia creíble, y los expertos, las fuerzas del orden y los miembros de la familia han afirmado consistentemente que la muerte de Elvis fue tanto real como trágica. Aún así, la persistencia de estas afirmaciones refleja el extraordinario impacto cultural que tuvo. Una influencia tan grande que algunos simplemente no podían imaginar el mundo sin él. Los últimos años de la vida de Elvis también estuvieron marcados por incidentes que atrajeron la atención del público y reforzaron la percepción de que su existencia, antes despreocupada, se había vuelto tensa e impredecible. Un evento notable ocurrió en noviembre de y se involucró a otra leyenda del rock and roll, Jerry Lee Lewis. Los dos hombres se conocían desde hacía años, compartiendo tanto el protagonismo como una complicada amistad marcada por el respeto mutuo y la rivalidad ocasional. En esta noche en particular, Lewis, que según los informes había estado bebiendo mucho, decidió visitar Graceland sin previo aviso. Al llegar a las puertas de la finca, estaba armado e insistió en ver a Elvis de inmediato. Los relatos sugieren que Elvis, al escuchar quién estaba en la puerta,
y enterarse de su estado de ebriedad y armado, se negó a reunirse con él. En cambio, la situación empeoró cuando la policía intervino, arrestando finalmente a Jerry Lee Lewis antes de que pudiera entrar en la propiedad. Si bien no hubo daños graves por el encuentro, la historia llegó a los titulares y se sumó a la creciente lista de episodios inusuales y preocupantes en los últimos años de Elvis. En el verano de 1907, la salud de Elvis había disminuido visiblemente, y quienes lo rodeaban podían ver el costo que años de giras implacables, presiones personales y dependencia de medicamentos recetados habían cobrado. El 16 de agosto de 1977, la tragedia golpeó cuando Elvis Presley falleció en Graceland, a la edad de 42 años. Los exámenes médicos determinaron que había sufrido de afecciones relacionadas con el corazón, y los efectos del uso prolongado de medicamentos recetados contribuyeron significativamente a su repentina muerte. La noticia devastó a los fans de todo el mundo, y en los días que siguieron, una ola abrumadora de dolor recorrió Memphis y mucho más allá. Multitudes se reunieron fuera de Graceland, tributos llegaron de celebridades y líderes políticos, y las ondas se llenaron con su música mientras el mundo intentaba procesar la pérdida de uno de los artistas más icónicos de la historia. James Burton habla sobre Elvis Presley. James Burton, el legendario guitarrista que tocó junto a Elvis Presley durante algunos de los años más icónicos de la carrera del cantante, siempre ha sido una voz respetada cuando se trata de recordar al rey del rock and roll. En los últimos años, Burton se ha sincerado más sobre sus verdaderos pensamientos y sentimientos con respecto a su tiempo con Elvis, ofreciendo a los fans una perspectiva rara y personal de alguien que estuvo allí mismo en el escenario noche tras noche. Conocido por su característico estilo de guitarra chicken picking, Burton ya era un músico célebre antes de unirse a la banda de Elvis en 1969. Sin embargo, fue su trabajo con Elvis lo que cimentó su lugar en la historia de la música. Cuando Elvis regresó a las presentaciones en vivo con sus famosos espectáculos de regreso en Las Vegas, Burton estaba allí mismo proporcionando los licks de guitarra nítidos y distintivos que ayudaron a definir el sonido de esa época. En entrevistas, Burton ha hablado con cariño sobre su primer encuentro con Elvis. Recordó haber recibido una llamada telefónica en 1969 del propio Elvis, invitándolo a unirse a su banda. Burton inicialmente pensó que era una broma, diciendo en una conversación con Guitar World: «Al principio no creí que fuera él, pero una vez que me di cuenta de que sí, dije que sí de inmediato». A partir de ese momento, Burton se convirtió en una figura central en las presentaciones en vivo y las sesiones de grabación de Elvis, permaneciendo con él hasta la prematura muerte del cantante en 1907. Una de las cosas que Burton ha enfatizado constantemente es la generosidad y amabilidad de Elvis hacia los miembros de su banda. En múltiples entrevistas, incluida una con Ultimate Classic Rock, Burton dijo que Elvis siempre se aseguraba de que los músicos se sintieran valorados. Trataba a la banda como a una familia, compartió Burton. Quería que todos estuvieran cómodos y felices. Nunca te hacía sentir que simplemente estabas trabajando para él. Eras parte del espectáculo. Burton también ha abordado algunos de los aspectos más desafiantes de trabajar con Elvis, particularmente durante los últimos años, cuando la salud del cantante estaba decayendo. Reconoció que la creciente dependencia de Elvis de los medicamentos recetados afectaba su energía y estado de ánimo, a veces haciendo que las actuaciones fueran impredecibles. Sin embargo,
Burton nunca habló de manera crítica sobre estas luchas. En cambio, se centró en la resistencia que Elvis mostró al subir al escenario y dar a su público el mejor espectáculo posible. No importa cómo se sintiera cuando subía a ese escenario, la magia estaba allí, dijo Burton en una entrevista con Rolling Stone. Una de las cosas más llamativas que Burton ha revelado es lo dedicado que era Elvis a su oficio. Recordó que Elvis a menudo ensayaba durante horas, asegurándose de que cada detalle de la actuación fuera perfecto. Burton admiraba este compromiso, diciendo que se preocupaba mucho por la música y los fans. Quería que cada espectáculo fuera especial. Este perfeccionismo se extendió a la banda, con Elvis frecuentemente haciendo pequeños ajustes a los arreglos para mantener las cosas frescas y emocionantes. Burton también disipó algunos de los mitos y rumores que han circulado sobre Elvis a lo largo de los años. Por ejemplo, si bien ha habido historias sobre la tensión entre Elvis y su banda, Burton insistió en que el ambiente era generalmente positivo y respetuoso. Todos tuvimos nuestros momentos como cualquier grupo de personas trabajando juntos, pero nunca hubo mala sangre real, dijo en una entrevista con Mojo. Fue un placer trabajar con Elvis y apreció lo que hicimos. Otro punto que Burton suele mencionar es sobre el profundo respeto de Elvis por otros músicos. Recordó cómo Elvis frecuentemente rendía homenaje a los artistas que admiraba, ya fuera versionando sus canciones o elogiándolos en entrevistas. Burton, que había trabajado con muchos de los mejores artistas antes de Elvis, quedó impresionado por la humildad que mostraba Elvis a pesar de su enorme fama. No actuaba como si estuviera por encima de nadie, explicó Burton. Siempre daba crédito donde correspondía. Las reflexiones de Burton también resaltan la camaradería dentro de la banda TCB, el grupo de músicos que respaldaron a Elvis en sus últimos años. Describió el estrecho vínculo que compartían, forjado a través de años de giras y actuaciones juntos. «Estábamos tanto en la carretera que nos convertimos en hermanos», dijo Burton. «Nos cuidábamos unos a otros y Elvis estaba en el centro de eso». Cuando se trata del legado de Elvis, Burton es inequívoco en sus elogios. Cree que el impacto de Elvis en la música y la cultura no tiene paralelo, y se siente afortunado de haber sido parte de esa historia. «Lo cambió todo», le dijo Burton a Guitar Player. La forma en que actuaba, la forma en que conectaba con el público, era como nada que nadie hubiera visto antes, y no creo que lo volvamos a ver. Burton también ha compartido momentos personales que revelan un lado más íntimo de Elvis. Recordó las sesiones de improvisación nocturnas en Graceland, donde Elvis tocaba canciones gospel durante horas simplemente por el placer de hacer música. «Esos fueron algunos de mis momentos favoritos», dijo Burton. «Sin público, sin presión, solo amigos haciendo música juntos». Estos momentos, dijo, mostraron al verdadero Elvis, un hombre que amaba profundamente la música y encontraba consuelo en ella.